cosas de la Fórmula Uno. Imagínense, con los niveles de seguridad que se tienen, aún así, cómo quedó el auto. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien porque yo realmente estoy muy contento. El día de hoy nos fuimos a la exhibición de la Fórmula 1 aquí en la Ciudad de México, así que acompáñenme a esta gran experiencia y les pido que se suscriban y le dejen like, ya que estamos iniciando en esta parte de lo que es el canal y estaré subiendo muchísimos más videos del mundo del automovilismo. Así que vamos. Sección es como la altura realmente de los verdaderos pilotos, digo, porque lo he visto en más creadores de contenido, pero Dios, lo grande que es Oliver, o sea, Dios, yo le llego aquí también Ocon, Arvin Lindblad, que también gran actuación que tuvo apenas en el Gran Premio de Japón, también con Gabriel Bortoleto, brasileño, pilotos de Audi, los Alpine, Franco Colapinto el día de ayer, el nano como siempre. Ahí está Sainz. Yo es que creo que estoy a la altura de Sainz, que no lo sé, pero estoy a la altura de Sainz. Y por supuesto, el Goat, la cabra, como siempre. Kimi Antonelli, también ganador el día de ayer del Gran Premio de Japón. Está sorprendente. El 4 veces campeón del mundo, Max Verstappen. El próximo campeón del mundo yo siento que va a ser Piastri ciertamente, pero Lando, ahí está, como siempre. Y aquí tenemos a toda la línea de pilotos. Aquí nos explican realmente la historia de la Fórmula 1, lo que es el nacimiento del automovilismo, las primeras competencias en carrera, que miren cómo eran los carros antes. O sea, ¿cómo pensaríamos que va a pasar de eso a lo que tenemos hoy en día realmente? Cuando ganaban, vaya que trofeos, vaya que trofeos que se aventaban. En donde les están explicando esto realmente es súper interesante, que habla sobre lo que es la carrera de la muerte, que es una carrera que se disputó en 1903 en donde murieron 5 pilotos y 3 espectadores. Es sorprendente. Yo creo que desde ahí empezaron a checar los temas de lo que es, pues sí, vaya, la fiabilidad y la seguridad más que nada de un piloto. Nos explican movilizados por la pasión. En 1955, el año que cambió la Fórmula 1 con una Europa en ruinas, regresando a las carreras en lo que fue Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, que dominaban en Italia en los primeros años y estaban dispuestos a decir el vencer a los malditos autos rojos, que son los Ferrari. Aparte nos habla del retiro que tuvo Mercedes de la Fórmula 1 por el accidente que tuvieron en Le Mans. Si nos damos cuenta aquí en esta vaya imagen, es el coche de Pierre, donde se precipita la multitud de Le Mans matando a 83 espectadores, que es uno de los eventos más fuertes que ha tenido vaya las carreras de resistencia en cuestión de accidentes. Imagínense, es una cantidad de 83 espectadores fallecidos. Esta parte también vemos de los primeros autos que se estaban dando por ahí del 1954, el Lancia T50, que era de Ferrari, que las llantas, esos birlos les costaba demasiado a los mecánicos a la hora de cambiar los neumáticos, porque como son llantas de un solo birlo, lo que se tenía que hacer era pegarles. Hay carreras en Le Mans, incluso la de Contra lo Imposible, y de ahí pasamos a esta belleza. Ven esa calidad aerodinámica que tenía en esa parte.
los alerones que nos afiguran tanto esta temporada, ¿no? Claro, es el 11 de Checo. Es el carro, el BJM08 del 2015 del Sahara Force India, donde conducía Sergio Checo Pérez. Ahí vemos esa calidad de los pontones. Grande, grande el patrocinio de Telcel, hay que aclararlo. Infinitum también. Vaya tomas que les estamos sacando de verdad. Y aquí es el Sauber, el C32 de 2013, donde también Esteban Gutiérrez debutó en la Fórmula 1 con el Sauber, formando equipo también con Nico Hülkenberg, y convirtiéndose en el sexto piloto de la categoría. Era una belleza. Esa me sorprende, o bueno, algo que me llama mucho la atención es la calidad aerodinámica que tiene en esa parte. O sea, realmente mínima la cosa, pero era sorprendente. Aquí vemos la parte de los Nomex de Esteban Gutiérrez, el número 12. El Force India de allá. Pero realmente vean qué toma, o sea, vean qué toma, qué hermosa es la Fórmula 1. Ahí les regalo un fondo de pantalla hermosísimo, como no tienen una idea. Que está aquí, es el chasis pues sí, vaya, de carbono del McLaren MP4 -13 del 1987. Era, en eso andan los pilotos, o sea, en eso andaban los pilotos, realmente. Vean, ya se le ve realmente lo desgastado porque es algo histórico también. Pasando a la parte de lo que es la aerodinámica. La aerodinámica en la Fórmula 1, como muchos ya lo saben, es parte esencial, parte crucial de cualquier carro. De nada sirve tener un motor muy bueno, un equipo muy bueno si la aerodinámica no la tienes. Aquí lo que estamos viendo es el alerón delantero del Mercedes W9 de 2018, que tiene una aerodinámica pero demasiado sorprendente. O sea, estaba muy producido. Llegamos a lo que es un Fórmula 1 de los más recientes que tenemos hoy en día, que es el Haas VF20 de 2020. Justamente ahí nos lo aclara la calidad de los alerones delanteros, y el DRS siendo un poquito ya más, vaya, grande. Aquí lo vemos desde una parte frontal. Ahí tomamos esa parte de Victories, cosas que ojalá les esté gustando. Como les decía, ese mouse que tiene, que es parte de la aerodinámica. Aquí nos vamos a ir más al lado izquierdo del carro. Pero vean lo que les mencionaba de la aerodinámica que tenían en esa parte. Parecen aviones, literalmente parecen aviones. La calidad de esos pontones que tiene ahí, esa aletita que tienes atrás, influyendo también en lo que es la aerodinámica. Y miren nada más, que tenía un motor. Sí, tenía el motor Ferrari del V6 turboalimentados, que tenía más de 950 caballos. O sea, es simplemente arte y del hermoso. Ahí vemos todo, hasta esta parte que en esta temporada ya muchos lo han estado ocupando. Recordemos que el de Ferrari viene en cuadritos como si fuera Minecraft. Esta parte que ya es como el lado, vaya, derecho, no, izquierdo, perdón, de lo que es el auto de Romain Grosjean, vemos al descubierto lo que es la unidad de potencia. Es una belleza como no tienen una idea realmente. De este lado también tenemos, vaya, pantallas interactivas, que miren aquí, está diciendo qué es la parte de la aerodinámica, cómo influye. Parte, lo que estamos viendo, vaya, que son los circuitos que hemos tenido a lo largo del tiempo, vaya, tanto antes como ahora actualmente. Uno que me sorprende y me sigue sorprendiendo es el 14, ese que está ahí, en Berlín, Alemania. O sea, realmente era una línea recta, dos vueltas y vámonos a casa.
Uno de los que más me asombra también es el que encontramos aquí en el número 59, el que es en Nürburgring, que está en Alemania. Recordemos que lo conocemos como el infierno verde, y que también próximamente se van a disfrutar las 24 horas de Nürburgring, teniendo a Max Verstappen también como piloto en su equipo. Es algo que hay que ver, porque pues estamos preparando un video de cómo va a ser su desempeño. Esperemos que sea muy bueno, así como lo ves en la Fórmula 1. Aquí vemos también la parte de los Nomex. Ernesto Rivera, en 2026 piloto de Red Bull Junior, del team originario, pues sí, de la Ciudad de México. Aquí vemos en 2010 el campeonato de pilotos. Checo también de Red Bull cuando corrieron aquí en México. Miren, el Esteban Gutiérrez allá al fondo. También nos explican aquí es esta parte de lo que es la fuerza automotriz, de las fuerzas que soporta un piloto de Fórmula 1. Aquí tenemos una pequeña comparación de cómo un auto normal de carretera, tenemos lo que es un G. También en la parte del Apolo 16 en el reingreso, que es lo máximo de G que podría tener el cuerpo humano, y el auto de Fórmula 1 tiene lo que es en un giro máximo de 6.5 G. Pero uno de los accidentes más fuertes que ha tenido un piloto de Fórmula 1 es Max Verstappen en el Gran Premio de Gran Bretaña, cuando chocó contra Lewis Hamilton y se impactó con una fuerza de 51 G. También ahorita aquí, esta parte, esto que está aquí, de Romain Grosjean contra el muro en Bahrein en 2020, que fue donde se incendió, y realmente, afortunadamente, también hay que verlo de esa manera, de que salió ileso, porque fue algo sumamente sorprendente. En esta parte nos explican lo que es las líneas de carrera, en los puntos de frenado, los puntos de inflexión, los puntos donde se puede tomar una curva usando lo máximo de la pista, tanto una chicane. Mira, aquí teniendo todavía la parte de los Nomex de carreras que tuvimos, el de Nigel Mansell de 1986 y también el del Nelson Piquet, que no sé vocalizar, Dios mío, de 1987, que eran una belleza. O sea, todo el bordado, toda la inteligencia que tenían, perdiera, una o dos capas, ahí dice. Y hay que movernos o regresarnos a esa parte de lo que es el diseño del casco, lo que es la forma de los cascos, cómo es que los fabrican, cómo es que aguantan tantos golpes. También recordemos el accidente que tuvo Guan Yu Zhou en el Gran Premio de Silverstone, donde se volteó el auto. Y pasamos a una sección que me encanta. Aparte, igual, hay ese casco que es el de Juan Pablo Montoya. Vean la cantidad de cascos que tenemos. Ahí ya empieza a aparecer Petronas. Igual, ese casco que es el de Jarno Trulli, que es como ese efecto espejo que tiene, que sinceramente me fascina como no tienen una idea. Es buenísimo. Mark Webber, Jason Button, Michael Schumacher. Ese casco negro de Nico Rosberg, siendo allá en Mercedes, es simplemente una belleza. El de 2020 de Romain Grosjean, los de Lewis Hamilton en 2018, también Max Verstappen allá en sus épocas de 2018, cuando ya estaba en Red Bull, siendo León el que se ve la parte de arriba. A ver si se alcanza a notar. Sí, me parece que sí se alcanza a notar esa parte del León que ya tenía allá arriba. Lewis Hamilton 2021, cuando compitieron por el campeonato. Carlos Sainz en 2023, Pierre Gasly, Lewis Hamilton ahí en 2020. Pierre Gasly, ciertamente no me gusta mucho, pero es hermoso. Y estos colores morados que tiene simplemente son una belleza. De este lado tenemos dos tipos de volantes, que vendría siendo el volante de Alfa Romeo de Fangio del 1951, y también un volante del 2022. No es tan actual, pero realmente, si nos damos cuenta, es una computadora. Desde ahí puedes controlar absolutamente todo el carro: repartición de frenada, aceleración, el radio, DRS, lo que es el RS, la recuperación que tiene. O sea, es simplemente así como evolucionan los cascos, también evoluciona la tecnología. También algo muy importante lo que es en la Fórmula 1 es tener una estrategia muy buena, yo creo,
Y también algo que influye mucho es la degradación de los neumáticos. De este lado tenemos los tres tipos de neumáticos, que es el rojo, el amarillo y el blanco, que vendría siendo los slicks, que son los suaves, medianos y duros, que dependiendo el número de vueltas, como si vemos en la gráfica, que es esta parte de aquí, los rojos se degradan más rápido que los blancos por el nivel de composición de goma que tienen. Los autos serán como 30 kilogramos más ligeros en esta temporada. Vaya, también el combustible es 100% sostenible. El modo Boost, que es un modo que reemplaza el DRS, ya que entró la aerodinámica activa, que es utilizando una potencia eléctrica adicional que se le da al carro de parte de la batería, que se ha tenido muchos problemas en estas épocas. Pero pues, ¿qué decimos? No, la Fórmula 1 siempre exige, los pilotos también, pero la FIA nunca hace caso. En esta parte también tenemos lo que son para quitar las llantas, que es la pistola de ruedas y la tuerca que usan. O sea, la fuerza que debe de tener eso. En 1.8 segundos es el pit stop más rápido que se ha tenido en toda la historia de la Fórmula 1, que fue en el Gran Premio de Qatar en 2023 con el equipo de Lando Norris, que fue en McLaren. Miren, ahí de este lado vemos el sensor de presión, la unidad HIU3, que es una unidad de interfaz de sensor controlada para el microprocesador, y los auriculares que los usan para dar detalles precisos a lo largo de la carrera. Ejemplo, de este lado también tenemos todas las banderas que tenemos. Lo que les decía de los compuestos, que es cómo distinguir los compuestos de las pruebas. Lo que les decía, el blanco, amarillo, rojo, que vendrían siendo los intermedios, y los azul, que es para mojados. Aquí vemos el límite de ángulo y lo que de presión que deben tener cada uno de los autos. Y esta es la temperatura máxima que como llegan a tener, que es 40 grados en mojado, 30 grados ya sea en condiciones secas. Y como les decía, esta parte de las cosas inmersivas que nos dan, vamos a ver qué tan buen piloto debemos ser. El circuito de Spa-Francorchamps simplemente es una belleza. Yo siempre he dicho, es uno de los mejores circuitos, que es un circuito de 7 kilómetros entre bosques, y es famoso por también tener cuestas arriba. Esta curva de La Roche es una curva que es la segunda curva después de iniciar la carrera. Vean cómo es toda esta parte. En esta parte de lo que es la 2, 3 y 4, siendo la recta una de las más rápidas que se tienen en la Fórmula 1. En bajada tenemos la 10 y la 11. Aquí en la 14 y la 15 están como en subida para llegar a la 18 y la 19, que es para regresar a la parte de lo principal. Algo que realmente les quería enseñar era esto. Max Verstappen, haciendo una mención aquí a Regi, que yo sé que le fascina, obviamente ella ya vino, pero Max Verstappen, el piloto de 19 años, que entonces tenía en este tiempo 22 años ya con Red Bull. Aquí vemos la parte, lo que es de su Nomex, su casco simplemente es bellísimo. O sea, admiren eso. Aquí está el de Lewis Hamilton, 44 de Lewis, y el casco. Los cascos siempre son una belleza, ¿saben? Esa parte de los brillitos que tiene ahí. Firmó con el contrato con Mercedes también en 2013 para sustituir a Michael Schumacher. Es los dos GOAT de GOATs, o sea, son los mejores pilotos actuales. Ahí les regaló una pequeña foto. Tiene algo que es, pues sí, vaya, arriesgado, y lo que es la Fórmula 1 y los riesgos que presenta, pues son los fallecimientos que se han tenido de muchos pilotos realmente. Desde 1957, 1955, Bruce McLaren, prueba de conducción en el circuito de Inglaterra ya por los 1970. Y hay frases que realmente se dicen y son algo que impactan al mundo, como de Rindt, que dice: puedo ser campeón del mundo o morir, ¿saben? O sea, sí es algo que conmemorar, es algo que recordarse, porque por todas esas personas que han fallecido, se han tenido la seguridad que se ha tenido, pues sí, vaya, hoy en día. Aquí son muchísimos los pilotos que han fallecido, porque pues claro, es un deporte arriesgado, es a lo que se arriesga tal como piloto.
llegamos a una sala que es fuerte para muchos. Yo creo que a pesar del tiempo que ha pasado es muy muy fuerte. En el VF20, en el Gran Premio de Bahrein en 2020, fue donde Romain Grosjean se salió de la pista a 190 kilómetros por hora, que fue algo muy triste realmente. Durante 27 segundos, y declaré esta parte, durante 27 segundos Romain Grosjean salió de entre los restos del accidente y se alejó. No perdió como tal conocimiento, no sufrió quemaduras, pero es algo que te impacta, es algo que simplemente te sorprende y son cosas de la Fórmula 1. Imagínense con los niveles de seguridad que se tienen, aún así, cómo quedó el auto. O sea, realmente fue un impacto muy muy fuerte, muy muy grave, en el cual el auto se partió a la mitad. Literalmente se fue una parte de todo lo que es el carro, todo lo que quedó. Aquí vemos el escaneo 3D del auto, de cómo fue que quedó después de cierto tiempo. Recordemos que son pantallas interactivas y aquí las podemos revisar en esta parte de cómo fue realmente, cómo quedó el auto, cómo quedó la parte delantera, porque recordemos que la parte que les acabo de mostrar es la trasera. Esta es la parte delantera de cómo quedó, lo que les decía de la parte que se partió a la mitad. Aquí es donde, vaya, quedó el piloto. Vean cómo quedó la parte de dentro del piloto, y es sorprendente que haya salido vivo. O sea, es sorprendente porque estuvo mucho tiempo, gracias a las medidas de seguridad, gracias al Nomex, que también le ayudó demasiado. Es algo que simplemente se le agradece. Aquí vemos un circuito de la Ciudad de México, el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, el cual consta de un número de 17 curvas, 71 vueltas en sentido de las agujas del reloj. Aún se sigue corriendo, y la vuelta más rápida es de Valtteri Bottas en el 1:17.774. El piloto con más victorias, recordamos que es Max Verstappen. Y aquí veamos la botella del podio de lo que es Moet. También la parte del trofeo de primer lugar del Gran Premio de Bélgica de Pedro Rodríguez. Los cascos igual de Pedro Rodríguez 1963 y 1961 de Ricardo Rodríguez Ferrari. Este siendo el overall de Esteban Gutiérrez cuando estuvo en Haas en 2016. Ahí vemos. Es el Sauber C30 en 2011, donde Sergio Checo Pérez compitió en la temporada 2011 junto a su compañero Kamui Kobayashi. Aquí dice una parte del diseño. C30 estuvo a cargo del director de Sauber, James Kane, y demostró ser fiable en su proceso, el C29. Esto sería todo realmente de mi parte aquí en la F1 Exhibition. Espero les haya gustado, espero para todas las personas que no pudieron venir se la hayan pasado súper bien. Recuerden seguirme en mis redes sociales en Rexo_Paulo, tanto en TikTok como en Instagram. Espero les haya gustado también esta parte y nos despedimos de la Fórmula 1. Hasta luego.